El día de hoy vamos a hablar de la diabetes según la medicina integrativa. Yo soy el doctor Flores, así que vamos a hacer una breve introducción. Estudié medicina en la San Martín, acá en Lima. Luego he hecho una maestría en acupuntura y medicina china, que duró 3 años, la hice allá en China. Y posteriormente aprendí nutrición, me certifiqué en una alimentación basada en plantas y luego también como coach de vida, ¿no? Para poderme relacionar mejor con los pacientes y con los colegas. Y posteriormente hice un diplomado sobre medicina natural y alternativa con una universidad de México y bueno, he creado algunas cositas en YouTube, en las redes, los que ya me conocen. Más adelante voy a compartirles dónde pueden encontrar información y las 10 áreas de la vida, que también después vamos a hablar de eso, ¿ya? ¿Por qué hago este tipo de charlas? Me interesa mucho ayudar a las personas. Mi abuelita tenía diabetes. Mi abuelita no la pude ayudar porque cuando ella estaba enferma yo recién estaba estudiando la carrera. Lamentablemente en la carrera no nos enseñan casi nada de nutrición. No hay el énfasis, no hay el enfoque adecuado para un manejo de enfermedades crónicas. Y solamente pues se nos indica muchas veces cómo usar pastillas o procedimientos para poder tratar enfermedades o en este caso controlarlas, ¿no? Pero no hablamos de cómo curarlas o cómo revertir este tipo de enfermedades crónicas a través de buenos hábitos y buena alimentación. Así que espero poder ayudar a las personas que aún están a tiempo y compartir información para que tomen mejores decisiones cada día, porque como vamos a hablar más adelante, la gran mayoría de las veces no es culpa de los genes, no es culpa de mala genética que viene heredada de los familiares, sino que es cada uno el que toma decisiones cada día, qué come, qué piensa, qué hace, y eso es lo que mayor impacto tiene en la salud de todas las personas. Hice 3 años en China, como ya les comenté, para estudiar acupuntura y medicina china, y una de las principales cosas que aprendemos allá es todo lo que es filosofía y conocimiento antiguo, ¿no? Uno de los principales clásicos es el clásico del Emperador Amarillo, y este libro comparte cómo es que nuestros hábitos y nuestra mentalidad influyen mucho en nuestra salud y que la edad y otras condiciones particulares no son tan importantes como qué cosas hacemos día a día. Laboré 1 año y medio con el doctor Pérez Alvela, estuvimos también en la radio, ¿no? Y esta es mi certificación sobre alimentación basada en plantas, ¿no? Que le hice con la Universidad de Cornell. Pueden encontrar videos como este video que lo voy a subir después a YouTube. También posteo noticias y cosas relevantes en el Facebook y en Instagram, algunas historias que tal vez le pueden interesar, o pueden ver algunos posts de viajes o cosas que realizamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque lamentablemente muchas veces nadie nos enseña lo más importante. Yo estoy seguro que las cosas más importantes sobre la diabetes muchas personas nunca las han escuchado, y para eso estamos justamente hoy aquí. ¿Qué pasa? Que un médico puede saber de salud, pero lamentablemente en la parte nutricional estamos muy limitados, casi no nos enseñan nutrición en la universidad. Y por otro lado, a veces no aplicamos lo que aprendemos. O sea que un médico puede estar más enfermo que los pacientes que trata. Eso debido a tener malos hábitos y mala alimentación. Lo más importante siempre es aplicar lo que aprendemos. Y si no, pues lamentablemente va a haber las consecuencias. Listo, entonces, ¿qué es salud? Una definición de salud, que es de las mejores, es la del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es el estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. ¿Qué significa? Que la persona sea capaz de hacer lo que quiere hacer y que se sienta bien, ¿no? Si tenemos esas dos condiciones, en la que nuestro cuerpo reacciona favorablemente a lo que queremos hacer y nos sentimos bien, pues entonces diríamos que tenemos salud. Pero muchas veces, lamentablemente, la imagen de salud que tienen las personas en la mente es esta, ¿no? De sufrimiento, de dolor, de sacrificio, que para tener salud una persona tiene que sufrir y ganárselo con el sudor de su frente, cuando no es así. Con la estrategia adecuada,
La salud llega sin necesidad de realizar sacrificios, y cuando uno genera un hábito, al inicio puede ser un poco difícil, como por ejemplo ir disminuyendo la cantidad de endulzantes que usamos, pero cuando uno se acostumbra, luego disfruta más las frutas y toda la comida sin necesidad de agregarle ningún endulzante. Así es como nos damos cuenta de que, por supuesto, que podemos mejorar nuestra salud de una manera sencilla y sin sufrir, solamente aplicando buenos hábitos y aprendiendo más de salud, y poco a poco irlo poniendo en práctica. ¿Cuál es la importancia que tenemos en la alimentación y el estilo de vida? Ya hemos ido hablando sobre eso, pero se dice, en estudios se ha encontrado, que aproximadamente el 80% de las enfermedades crónicas se deben a malos hábitos y mala alimentación. El 80%. No se debe a factores genéticos, no se debe a enfermedades hereditarias, no se debe a la edad y no se debe a muchas otras excusas que a veces nosotros utilizamos para no cambiar y para mantenernos haciendo lo que antes hemos hecho, y pues que nos mantiene enfermos al fin y al cabo. Por eso es importante saber qué tanto impacto tiene lo que hacemos todos los días. Un estudio, probablemente el estudio más importante que se ha hecho sobre salud en los últimos años, ha estudiado la salud en 195 países desde el año 1990 hasta el 2017 y publicó sus resultados en el año 2019. ¿Y por qué es tan importante este estudio? Porque dice que aproximadamente 1 de cada 5 muertes alrededor del mundo se debe a una mala alimentación. Aproximadamente el 20% o 1 de cada 5 muertes se debe a una mala alimentación. Lo lógico sería pensar que los médicos somos expertos en nutrición, porque una mala alimentación es peor que fumar. Lamentablemente, como les he dicho anteriormente, no se nos da herramientas adecuadas sobre nutrición, y eso es lo que hace que al final no demos los consejos necesarios a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se vio? A grandes rasgos, los principales factores de riesgo ocasionados por una mala alimentación a nivel mundial es comer pocos granos enteros, que son la quinoa, el trigo, la avena, el arroz integral. Otro factor de riesgo es comer mucha sal. Nosotros comemos hasta 10 o más veces la cantidad de sal que deberíamos, y eso obviamente trae enfermedades como la presión alta, pero no solo eso, sino también influye en nuestra salud y nos predispone a enfermedades crónicas como enfermedades renales, así que hay que tener mucho cuidado ahí. Por otro lado, otro factor de riesgo es comer poca fruta. Algunas personas creen que comer una sola fruta basta al día, pero en realidad deberíamos consumir unas 4 a 7 frutas cada día, o porciones de fruta en caso que sea una fruta muy grande, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Digamos que una porción es un plátano, una mandarina, una manzana, deberíamos comer 4 o 7 de esas porciones en esa cantidad al día. Otro factor de riesgo es no comer nueces o semillas. ¿Por qué? Porque los frutos secos y las semillas son muy importantes, nos dan grasa buena para el funcionamiento cerebral y en general para todo el cuerpo, son muy necesarias, ¿ya? Otro factor de riesgo, comer muy pocos vegetales. Más adelante vamos a hablar qué vegetales recomendamos, pero de todo. O sea, cuando yo estaba en China me dijo una vez el profesor que había que comer alimentación variada, ¿no? Y yo le pregunté, doctor, ¿y cuál es el alimento que yo puedo comer todos los días y que tiene mayor efecto en mi salud para comerlo seguidamente y no tenga necesidad de estar comiendo muy variado, ¿no? Y él me dijo, si piensas así, ya empezaste mal. Esa es la forma errada de pensar. No es que un alimento solo sea mejor que los demás, sino que en la variedad, cada alimento tiene sus propiedades y cada alimento nos va a ayudar en diferentes partes de la salud. Por eso es que les digo ahora que de los vegetales todos son buenos. Algunos tienen ciertas características que vamos a hablar más adelante, pero todos son positivos y por lo tanto no deberíamos de pensar que solamente voy a comer tal o tal fruta o verdura
porque es la mejor y punto, ¿no? Que no ese es el pensamiento adecuado. Comer poco omega 3 que se encuentra en la semilla de linaza, en otras semillas y también en el sacha inchi, en la chía, ¿ya? Muy importante el omega 3 para la función cerebral y para otras funciones del cuerpo. Comer poca fibra. ¿Y dónde está la fibra? La fibra está en los granos enteros, en las menestras, ¿no? En los tubérculos, pero una de las principales son las menestras. Y lamentablemente tengo pacientes que no comen menestra o comen una vez a la semana. Yo les digo, yo como menestras todos los días. Acabo de comer frijoles, ¿no? O sea, todos los días es necesario comer menestras si es que queremos tener una alimentación balanceada y también queremos que nuestro sistema digestivo funcione bien, nuestra glucosa no suba, porque sin fibra la glucosa sube. Por eso es importante comer fibra y una de las principales fuentes, creo que hay un problema con el internet, y una de las principales fuentes de fibra es justamente las menestras o legumbres. Por eso que traten de comerlo lo más seguido posible. Otra fuente de riesgo que se hace en la alimentación es comer pocos ácidos grasos poliinsaturados. Esos ácidos grasos poliinsaturados se encuentran, por ejemplo, en la palta, en la aceituna, en los frutos secos, en las semillas. Entonces va por ahí el mismo tema. Novena causa, pocas menestras, justamente lo que habíamos dicho. La gente come muy poca menestra o legumbres y deberíamos comer más. Y por último, la décima, comer mucha grasa trans, ¿no? Comer grasa trans porque afecta al cuerpo en muchos sentidos. Nos predispone a enfermedades como la diabetes, presión alta, cáncer, enfermedades neurológicas, entre otras tantas. O sea, el hígado, el riñón, todo sufre cuando comemos mucha grasa trans, que son justamente los alimentos procesados que compramos en la tienda. Galleta, queque, torta. Eso que tiene margarina, tiene grasa trans en alta cantidad. Y más adelante vamos a hablar de otros alimentos que también tienen grasa trans. En Sudamérica es la misma imagen, muy similar, y los mismos factores que a nivel mundial. Ahora hablemos de la diabetes, que es el tema que nos ha traído el día de hoy a reunirnos. ¿Y por qué es importante este artículo? Porque en este artículo se estudió cuántas personas diabéticas son diabéticas porque su familia tiene predisposición a la diabetes y cuántas son diabéticas porque tienen malos hábitos. Ojo que yo puedo tener un papá diabético, pero lo más probable es que si yo tengo diabetes sea porque he heredado los hábitos de mi papá y no porque haya heredado sus genes, porque los genes no tienen un factor no son un factor importante para esta enfermedad, ¿ya? A veces se vuelven la excusa perfecta, pero lamentablemente más nos enfermamos por malos hábitos, mala alimentación, ¿ya? En este estudio se ve que 9 de cada 10 casos de diabetes se atribuye a mala alimentación y malos hábitos de estilo de vida, ¿ya? 9 de cada 10. Importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablemos de diabetes y un paciente me diga, no doctor, yo tengo diabetes porque mi papá o mi mamá tuvieron diabetes o mi abuelita tuvo diabetes, lamentablemente nos estamos engañando. No es esa la causa. La causa es malos hábitos y alimentación. Va a haber personas que tienen cierta predisposición, de eso no hay dudas, pero esa predisposición sola no es suficiente para que se enferme la persona. Y el 90% de las veces, como dice este estudio, se debe a nuestros actos y a nuestra alimentación y estilo de vida que tengamos esta enfermedad. Empecemos, para hablar de diabetes como se debe, conocer un poco de cómo funciona la glucosa y el páncreas en el cuerpo. A ver, hay alguien que podemos mutear a los que hagan bulla, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el manejo de la glucosa en el cuerpo? Hay un órgano llamado el páncreas que se ubica en el abdomen. Este órgano tiene muchas células y entre ellas unas células, ¿ya?, que producen insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina?
La insulina tiene la función de bajar la glucosa que está en la sangre, disminuirla, hacer que ya no esté tan elevada en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Simplemente hay muchas maneras en las que lo hace, pero una de las principales formas en las que baja la insulina, la glucosa de la sangre, es introduciendo esta glucosa en las células del cuerpo. Al introducir esta glucosa en las células, por ejemplo, del músculo, la glucosa que estaba en la sangre disminuye y por lo tanto, de ese modo la insulina baja la glucosa de la sangre. ¿Ya? Importante que sepamos que la insulina baja la glucosa de la sangre. ¿Qué ocurre? Que si comemos mal, si comemos mucha grasa y grasa de mala calidad, que más adelante vamos a hablar específicamente de qué se trata esa grasa mala, se va a almacenar en tejidos donde no debería, es decir, dentro del mismo músculo se va almacenando grasa. Esa grasa posteriormente va a impedir que la insulina funcione. Como vemos en el gráfico, al comer grasa saturada, también funciona esto con la grasa trans. Esta grasa saturada que está en la comida chatarra, pero que también está en ciertos alimentos como el queso, la mantequilla, el huevo, la leche y las carnes, va a almacenarse dentro de las células que no debería, y eso va a ocasionar una cosa llamada resistencia a la insulina, que significa básicamente que el cuerpo produce insulina, pero esta insulina al llegar a la célula no puede hacer que la glucosa entre, porque esa célula, estando llena de grasa saturada en su interior, no permite el funcionamiento normal de la insulina, y a eso nosotros conocemos como resistencia a la insulina. Digamos que básicamente esa célula está llena de grasa y por eso la insulina no funciona, y al no funcionar no baja la glucosa y la glucosa se mantiene alta en la sangre, y al mantener la glucosa alta en la sangre, eso nos va a ocasionar enfermedades, porque va a dañar todas las arterias del cuerpo, desde los ojos, pasando por las arterias de las articulaciones, las arterias que llegan a los miembros como al pie, y por eso hay una enfermedad que se llama pie diabético, ¿no? Hay una mala circulación, hay problemas neurológicos relacionados también a una mala circulación, y obviamente va a afectar también a las arterias grandes del cuerpo que están en el mismo corazón. Por eso un diabético tiene riesgo de tener un infarto similar a una persona que ya se infartó, ¿no? A pesar que el diabético no ha tenido enfermedades cardíacas conocidas previamente, el solo hecho de ser diabético ya lo pone en riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque la glucosa elevada en la sangre durante mucho tiempo daña todas las arterias del cuerpo. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos diagnóstico de diabetes, no solamente usemos las pastillas que nos da el médico, que es algo sumamente importante para que la glucosa no suba y no dañe nuestras arterias, sino también ver cómo podemos hacer para revertir esta resistencia a la insulina o esta diabetes. Y se puede hacer con una buena alimentación y un buen estilo de vida. Tal como habíamos hablado entonces, hay cosas que hay que evitar, ¿ya? Y acá viene algo muy interesante, porque la mayoría de veces, cuando hablo con los pacientes, me dicen: doctor, me han dicho que no coma endulzantes y que no coma harinas refinadas. Pero una de las principales causas es la grasa saturada. Y no le dicen, ¿no? Entonces vamos a hablar qué cosas hay que evitar. Si yo tengo diabetes o problemas de la glucosa o resistencia a la insulina o prediabetes, tengo que evitar ciertos alimentos que me hacen mayor daño. Entre ellos los endulzantes, azúcar rubia, chancaca, panela, miel de abeja, edulcorantes, stevia, saborizantes. Doctor, ¿pero por qué la stevia? Si la stevia me han dicho que no es tan mala para la diabetes. Esa es una cuestión de marketing, ¿ya? La stevia suele tener, cuando es en polvo, muchos componentes que son similares a la glucosa. A la glucosa, o mejor dicho, a la sacarosa que está en el azúcar, ¿ya? Ejemplo fácil.
Usualmente la stevia tiene un componente que se llama maltodextrina. Esta maltodextrina es la prima del azúcar. Como la gente no la conoce y no sabe el nombre, cree que tomar stevia en polvo le hace bien y que no le sube la glucosa. Pero cuando va a tomarse los exámenes se da cuenta de que la glucosa está subiendo peor que antes, peor que cuando comía azúcar. ¿Por qué? Porque está tomando ya no sacarosa del azúcar, sino maltodextrina, que lo ponen en la stevia en polvo. Por eso que, si una persona quiere endulzar, debería endulzar solamente 2 tazas al día de lo que toma. Y el resto, las 5 a 8 tazas que faltan, debería de tomarlas sin endulzar. Y cuando endulza esas 2 tazas, debería hacerlo, pero solamente cuando es hoja entera. Si nosotros estamos usando stevia en polvo, como les digo, tiene componentes como la maltodextrina, que es lo mismo que el azúcar, entonces es por gusto. Y a veces incluso la persona se confía y empieza a tomar más, y ahí vemos las consecuencias. ¿Ya? Muy importante. Todo endulzante hace mal al diabético. Entonces, ¿cómo endulzo? Como les digo, una opción es endulzar un par de tazas con stevia en hoja, ¿ya? Y que no sea muy dulce. Y comer frutas, porque las frutas sí son buena idea, pero no va a ser, en este caso, la fruta más dulce, la más madura, sino que tiene que ser frutas que están un poco verdes. Por ejemplo, el plátano un poco verde, la manzana un poco verde, porque cuando ya madura ya está más dulce y eso sube más la glucosa, ¿ya? Entonces va a haber ciertas frutas como la chirimoya, la uva, que hay que tener mucho cuidado, pero otras como la papaya, que no hay ningún problema, ¿no? Como el aguaimanto, que no hay ningún problema. Y luego las otras que pueden estar dulces, pero que de preferencia si las comemos verdes, no van a ser tan dulces, ¿ya? Bueno, entonces eso es en cuanto a los endulzantes, muy dañino para la persona que tiene problemas de la glucosa. Otra que hace daño son las harinas refinadas. Estas harinas refinadas tienen almidón, y como tienen almidón y no tienen la fibra suficiente o casi no tienen nada de fibra, suben la glucosa cuando el cuerpo las desdobla y las convierte en glucosa, ¿ya? ¿Y cuáles son las harinas refinadas? Las harinas refinadas son pan, queque, torta, empanada, pastel, ¿no? Esas harinas refinadas, por supuesto que le hacen mal a la persona que tiene diabetes, pero es una cosa hablar de harinas refinadas y otra cosa muy diferente hablar de carbohidratos sanos. Ejemplo, las menestras tienen carbohidratos que le hacen bien al diabético y que se pueden comer sin ningún problema. Los granos enteros, como el arroz integral, la quinoa, el trigo, la avena, cuando es en hojuelas sobre todo, por supuesto que son carbohidratos, pero nos pueden hacer bien y el diabético, si lo come en cantidades adecuadas, no debería tener ningún problema con eso. Importante entonces, una cosa son las harinas refinadas, queque, galleta, torta, empanada, pastel, y otra cosa son los carbohidratos sanos, los que se encuentran, por ejemplo, en la papa, el camote, la yuca, la quinoa, el arroz integral, el trigo y las legumbres o menestras, ¿ya? Son dos cosas completamente diferentes y eso tenemos que tener en cuenta porque al diabético lo que le hace mal es las harinas refinadas. Por último, y probablemente lo más importante, es hablar de las grasas saturadas. Esas grasas que se encuentran en el jamón, jamonada, salchicha, chorizo, hamburguesas, que son consideradas carcinógenos del grupo 1 según la Sociedad Norteamericana de Cáncer, están en el mismo grupo que fumar, asbesto, arsénico, plutonio. Así de malo es comer jamón de pavita. Así que por favor, esa propaganda en la que les hacen creer que los embutidos pueden llegar a ser algo sano es completamente falsa, ¿ya? No crean todo lo que ven en la televisión porque hace mucho daño y todos los embutidos y hamburguesas, aunque no lo crean, al diabético le terminan haciendo incluso más daño que el azúcar. Por eso tenemos que tener cuidado con las grasas saturadas. ¿Dónde más encontramos grasas saturadas? En la yema del huevo,
en el queso, en la mantequilla, en la margarina y obviamente también en los derivados de la leche o productos que se hagan de la leche, ¿no? Puede ser una galleta, puede ser un helado. La leche ahora está en todas partes y la leche tiene grasa saturada y por lo tanto estamos comiendo de ese modo grasa saturada. Va a depender de la concentración, porque la leche no tiene tanta grasa saturada como el queso o la mantequilla. Por eso diríamos que al diabético lo peor o una de las cosas que más daño le hace va a ser el queso y la mantequilla, por la concentración de grasas saturadas que hace que se almacene grasa dentro de sus células y luego la insulina no pueda funcionar y eso hace que suba la glucosa, ¿ya? Entonces, importante hablar también de las grasas saturadas. Sabiendo estas tres cosas, yo diría que lo principal de esta charla es esto: que sepan que los endulzantes, las harinas refinadas y las grasas saturadas son los principales alimentos que hacen daño a la persona que tiene glucosa elevada. Entonces, como habíamos dicho antes, ahora ya está escrito, ¿no? Acá está una lista en la que detallamos cuáles son los alimentos que hacen daño, ¿no? Las carnes en exceso, la leche, el queso, la mantequilla, por la grasa saturada que tiene, las galletas, el queque, la torta, la empanada, el pastel, las frituras, la margarina, el exceso de aceites, y nos hace bien consumir verduras, cereales, menestras, tubérculos, semillas, algas, frutos secos y frutas con bajo índice glicémico, que son las que les digo, ¿no? O sea, que sea una fruta que está un poco verde y que no está tan dulce, ¿ya? Esa es una forma práctica de darse cuenta que el índice glicémico va a ser menor. Ahora, se ha visto que con buenos carbohidratos, como los que le he dicho, el que está en la menestra, el que está en los granos enteros, el que está en los tubérculos, esos buenos carbohidratos pueden hacer que nosotros logremos revertir esta enfermedad. Simplemente necesitamos consumirlos en la cantidad adecuada. ¿Ya? A ver, hay que mutear, creo que hay alguien. ¿Ya? A ver. Entonces, si nosotros consumimos una alimentación que sea más basada en plantas y que tenga un 70 a 80% de carbohidratos, nos va a hacer mucho bien y va a ayudarnos a poder revertir esta enfermedad, ¿ya? Hay estudios en los que se ha visto que personas que incluso usaban insulina han dejado de usar insulina y el 75% de las personas, pasados 6 meses, no necesitaba ni insulina ni pastillas. Estamos hablando de personas que ya habían utilizado insulina y que a veces nos dicen de que ya no hay marcha atrás. Sí que se puede dejar de usar insulina muchas veces, y el 75% de las personas que usaban insulina con una buena alimentación y estilo de vida han logrado revertir su enfermedad sin necesidad de usar ninguna pastilla y dejando de usar insulina y con glucosa en niveles normales. Por eso les digo que se puede revertir. También tenemos que tener otros hábitos como dormir lo adecuado, 6 a 8 horas, y realizar actividad física de manera continua. Ahora, hay que tener estrategias de alimentación para que esto funcione, ¿no? Básicamente, digamos que si yo compro algo, me lo voy a comer. Si yo compro algo, me lo voy a comer. Si compro algo en mucha cantidad porque está en oferta, me lo voy a comer. Por lo tanto, si yo tengo un antojo un día, voy y me compro uno en la tienda, ¿no? Y de ese modo tengo una buena estrategia para comer lo que necesito y lo que debo comer, ¿ya? Pero si yo compro un paquete de 12 galletas y lo tengo en mi cocina, me lo voy a comer así no quiera. Eso tenemos que ser conscientes, porque es una de las principales fallas a la hora de cambiar la alimentación. No, estoy comprando para los invitados, para mi nieto, para mi hijo, yo no, y después termino yo comiéndomelo, ¿no? No hay que engañarnos, ¿ya? Lo que compro, me lo voy a comer. Si tengo un antojo, me voy y me compro uno, y ahí queda, y está bien, ¿no? No tenemos que ser perfectos, pero no hay que comprar en exceso, porque si compramos en exceso, vamos a comer también en exceso, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque se hizo un estudio en el que se puso una jarra de chocolates o de caramelos en
en la mesa de personas que trabajaban, de secretarias, y vieron que cuando la jarra es transparente y se ve el contenido y una persona está viendo los caramelos o los chocolates ahí adentro, come más, come 3 veces más que las personas que tenían la misma jarra ahí en el escritorio, pero que tenían una jarra que era cerrada, ¿no? O sea, no se veía el contenido, era con color, ¿ya? Y como no ven el contenido, no se acuerdan de comerlo y por lo tanto comen menos, 3 veces menos que los que tenían la jarra transparente, a pesar que ambos tenían ahí a la mano caramelos y chocolates. Entonces es importante saber eso. Otra cosa, otro experimento en el que se puso una jarra de caramelos en el mismo escritorio y otra jarra a otro grupo le pusieron lejos del escritorio. Tenía que pararse y caminar unos metros para poder acceder a esos caramelos. Los que tenían la jarra ahí en el mismo escritorio comieron 3 veces más, pero pensaron que habían comido menos, porque estaban haciendo sus cosas y ni cuenta se daban y se lo comían en el camino. Ni cuenta se daban. Creían que habían comido menos de lo que en realidad comieron. Los que tenían que pararse, es así de simple, pararse y caminar unos metros a sacar el caramelo, comieron mucho menos que el otro grupo, pero además, cuando les preguntaron cuánto creían que habían comido, ellos calculaban que habían comido el doble de lo que en realidad comieron. O sea que tenían la percepción de que habían comido más de lo que en realidad comieron, ¿ya? Muy importante por eso, crear las condiciones para que no tengamos en nuestra cocina disponible a la mano toda esa chatarra y todos esos alimentos que nos hacen daño. Porque de ese modo pues vamos a caer en la tentación y simplemente por estar pasando por la cocina vamos a comer algo por apetito y no por hambre, ¿ya? Importante comer por hambre, por verdadera hambre y porque uno tiene una necesidad, ¿ya? Una alimentación sana, una alimentación basada en plantas, afecta en muchos sentidos a nuestra vida, pero también ayuda al planeta y obviamente a los animales, ¿no? Esta alimentación basada en plantas revierte muchas enfermedades, entre ellas presión alta, diabetes, ¿no? Y también previene enfermedades como el cáncer y revierte y previene enfermedades como el infarto o enfermedades cardiovasculares, entre tantas otras que están ahí mencionadas. Esta consiste en disminuir lo mismo que les he hablado: la leche, el queso, el huevo, la mantequilla, la margarina, las frituras, los endulzantes, las harinas refinadas, los procesados, el exceso de aceites, las carnes procesadas y las carnes rojas porque son las peores. Y también, si es que hay sobrepeso, puede considerarse eliminar el huevo y las carnes, pero adecuadamente, porque si una persona no come ningún tipo de carnes, incluido la carne de res, incluido la carne de pollo, de pescado, o sea, no come ninguna carne como un vegetariano, esa persona tiene que suplementar vitamina B12 para que no le dé anemia y no tenga problemas neurológicos. Importante que lo sepan, porque he tenido varios pacientes que no estaban suplementando y luego tienen problemas de la salud. A pesar de que comen mejor, a pesar de que no comen carnes, están más enfermos porque no suplementan de manera adecuada las vitaminas. Y la única vitamina que está en las carnes y que no la encontramos en otra fuente, hoy en día es la B12. Importante que lo consideren aquellas personas que no comen carnes o que planean dejar de comer carnes. Por otro lado, los que no comieran pescados, ya sea porque no les gusta o porque se olvidan o porque no tienen disponible por el lugar donde viven, todas esas personas que no comen pescado necesitan una fuente confiable de omega 3. Eso puede ser el sacha inchi, la chía o la linaza. Yo lo que hago es coger la linaza, que es como un alpiste, y lo pongo en el jugo y lo licúo. Y con una cucharadita al día ya nos aseguramos de tener omega 3 para que no tengamos problemas neurológicos por haber dejado de comer pescados, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a comer? Lo mismo que habíamos dicho antes: frutas, verduras, menestras, granos enteros, tubérculos, semillas y frutos secos, ¿ya? Esa es una mejor alimentación. Las porciones, ahí las pueden ver, ¿no? Pocas especias, pero ya un poco más de nueces, semillas y fermentados, y ya 3 porciones en lo que es algunos refinados como los aceites, los endulzantes, los fideos y el pan. En el caso del diabético, obviamente estos refinados no,
Solamente podría comer, por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? A la hora de cocinar o a la hora de echar un poquito a la ensalada o para sofreír se puede usar también el aceite de oliva, pero a fuego bajo para que no lo quemen, ¿ya? Otra cosa que podemos comer son frutas y frutos del bosque, unas 4 porciones al día, por lo menos. Luego verduras. Entre las verduras están obviamente las hojas verdes oscuras. Al hablar de hojas verdes oscuras nos referimos a la espinaca, albahaca, berro, acelga, ¿no? Son muy buenas porque tienen más calcio, hierro, magnesio y otros minerales. Por eso son muy importantes, ¿ya? Y tienen beneficios que no tiene la lechuga verde claro, ¿ya? También están las algas, otros vegetales y las crucíferas como el col, coliflor y brócoli, que también tienen buena cantidad de minerales y por eso es muy recomendable comer de vez en cuando, por lo menos. Las legumbres, como les había dicho, y los champiñones o los granos enteros son unas 6 porciones al día, o sea que es una buena cantidad, y por eso les dije que lo ideal sería comer menestras todos los días, aunque sea un poco, ¿no? Va a haber personas que me dicen, doctor, sí, pero a mí los frijoles me caen mal, ya, y las lentejas, ya, entonces come lentejas, come arvejas, habas, payares, garbanzos, o sea, hay 1000 opciones, ya, no porque uno me caiga mal, ya nunca más como ninguno, ¿ya? Y de agua, lo ideal son 7 a 10 tazas de agua, y se puede vivir sin endulzar ninguna taza, se puede, está bien, es mejor, es lo recomendable, pero si endulzamos, como les digo, con la hoja de la stevia y solamente 2 tacitas, no vamos a endulzar todo lo que tomamos al día porque entonces somos adictos al dulce y eso no es bueno para ninguna persona, obviamente peor para el que tiene diabetes. Un ejemplo de alimentación sería más o menos así: cereales, legumbres y verduras en el plato de fondo, luego comer frutas, comer frutos secos, comer la linaza, suplementar la B12 si es que uno no come carnes, comer buena cantidad de especias, el palillo, las semillas, el omega 3 de la linaza, por ejemplo, o incluso se puede hacer como suplemento en algunos casos. Entonces, ese plato va a cambiar de acuerdo a las necesidades que tengamos nosotros. Si tenemos que perder peso, comemos un poco más de verduras. Si tenemos que ganar peso, comemos un poco más de cereales y menestras. Y si tenemos problemas digestivos, vamos a comer un poco más de cereales en general, que son la quinoa, el trigo, la cañigua, kiwicha, el mote, morón, maíz, arroz integral, avena, porque los cereales son los mejores para la digestión, ¿ya? Eso vamos a ir cambiándolo, pero no significa, como están viendo ahí en la imagen, que yo cuando quiero perder peso voy a comer pura ensalada. Eso está pésimo, ¿ya? Por favor, nunca lo hagan. Y si ven a alguien que lo hace, explíquenle que para perder peso basta con una buena alimentación y que la persona consuma un plato como el que está en el primer recuadro, ¿ya? Con la mitad del plato de verduras, pero el resto con cereales y legumbres y tubérculos, porque eso es lo que nos hace bien al cuerpo. Si yo como pura ensalada, lo que estoy haciendo es un daño a mi salud, porque no voy a obtener las calorías suficientes, voy a bajar mucho de peso y me voy a enfermar, porque también está bajo en nutrientes, no solamente en calorías. Por eso es importante tener una alimentación balanceada como la que he mencionado anteriormente. ¿Qué componentes saludables tienen todos estos alimentos? Tienen fibra, tienen fitoquímicos, tienen vitaminas, minerales y omega 3, ¿ya? Muy importante para la salud. Los fitoquímicos, adelante les explico de qué se trata. Las vitaminas y minerales todos los conocen. La fibra, ya habíamos hablado, muy importante. Está en las menestras, está en los granos enteros, está en los tubérculos. Y también en las frutas y las verduras hay un poco, porque las frutas y las verduras tienen más agua, no tienen tanta fibra por eso. Pero en algunos casos es suficiente como para que tenga buena digestión, ¿ya? Y el omega 3, la semilla de linaza, una de las mejores opciones, barato, accesible, fácil de preparar. Basta que lo pongan al jugo y se licúe. O si no, lo tostamos y lo masticamos. Basta con una cucharadita al día para que estemos cubiertos ahí con el omega 3. ¿Qué tienen los alimentos dañinos? Tienen grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sodio, o sea, mucha sal, que nos hace daño a las arterias directamente y nos genera enfermedades crónicas. Y tiene mucho omega 3, omega 6. Este omega 6 es dañino porque está en exceso. O sea que el cuerpo lo puede utilizar y nos puede hacer bien si es que comiéramos un poquito. Pero lamentablemente, como echamos aceite a todo y el aceite vegetal que usualmente usamos tiene mucho omega 6, entonces nos genera daño por el exceso que usamos, ¿ya?
vamos a ver la comparación. Por lo tanto, si comíamos frutas, verduras, menestras, cereales, tubérculos, semillas y frutos secos, vamos a tener vitaminas, minerales y fibra y pocas calorías. Mientras que si comemos lo opuesto, carnes, lácteos, huevos, aceites, frituras, harinas refinadas, endulzantes, embutidos y hamburguesas, vamos a tener muchas calorías, lo que nos sube de peso y nos da enfermedades, y también bajas vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos y otros componentes saludables. Hablemos de los alimentos animales brevemente. La leche. La leche tiene componentes que hacen daño al cuerpo. Ejemplo, están muy altas en proteínas animales y en calorías. Tienen grasas saturadas, colesterol, grasas trans, IGF-1, que es un factor inflamatorio en el cuerpo. Componentes de residuos de prostaglandinas que también inflaman el cuerpo. Tienen hormonas y antibióticos usualmente. Y obviamente estas hormonas y antibióticos de la leche, al llegar a nuestro cuerpo, nos causan enfermedades, alergias e inflamación. Por otro lado, no tiene fibra, o sea que una persona que toma mucha leche se va a estreñir, a menos que, como no puede tomar leche porque es intolerante a la lactosa, ahí le va a dar diarrea más bien, ¿ya? Pero entonces no nos va a dar una buena digestión, sino o nos da diarrea o nos da estreñimiento, no es algo positivo, ¿ya? Pocas vitaminas, tiene mucha lactosa, galactosa, fósforo, caseína, casomorfinas y pus puede tener. Muchas veces puede tener porque tiene mastitis la vaca y esa pus sale a través de la leche. Y en Estados Unidos, que hay control de esto, está permitido consumir una gota entera de pus por cada vaso y no se pueden quejar los consumidores porque es lo permitido. Acá no sé si habrá ese tipo de control siquiera, ¿no? O sea, ¿cuánta pus habremos tomado? Bueno, el punto es de que al tener tanta lactosa, galactosa y fósforo, incluso la caseína también puede tener esa misma función. Esta leche que tiene mucho calcio, no vamos a aprovechar el calcio de la leche. Por tener mucha galactosa y tener mucho fósforo, eso nos hace orinar calcio. Importante, ojito. Ese que cree que le hace bien a los huesos la leche, está orinando calcio y la leche puede terminar descalcificando a las personas. Y por eso, si ustedes se fijan, esas personas que se caen y fácilmente se fracturan, y que deben conocer muchos, y sobre todo con la edad se dan mucho más fracturas, ellos tomaban leche. No se suponía que la leche nos estaba protegiendo para que no nos fracturemos, para que no tengamos osteoporosis. ¿Y por qué es que esas personas que más leche toman, más osteoporosis tienen? Ejemplo fácil. En comunidades de África y Asia, donde nunca han probado leche ni ningún derivado de lácteo, ellos, en esas comunidades que nunca tomaron leche, no conocen la leche, su índice de fracturas es 0 y no tienen osteoporosis. Y en los lugares donde más leche se ha consumido históricamente, que son Europa y Estados Unidos, tienen mayor riesgo de fracturas y osteoporosis que el general a nivel mundial. Importante tenerlo en cuenta para aquellas personas que creen que tomar leche es bueno para los huesos, cuando en realidad tomar leche de vaca puede descalcificar a la persona, ¿ya? Siguiente. La leche tiene grasas saturadas y grasas trans, y esas grasas saturadas son las que hacen que se almacene grasa en las células y suba la glucosa. O sea que la leche también influye en la diabetes y nos hace empeorar el cuadro de la diabetes. Obviamente, peor aún es el queso y la mantequilla, porque tienen más grasas saturadas que también se almacenan en las células. Ahí está el componente de grasas saturadas y de colesterol que tiene la leche, ¿ya? Como pueden observar, hace mucho daño por eso, y al que tiene glucosa elevada le va a elevar más la glucosa porque almacena grasa dentro de sus células y no deja que la insulina funcione adecuadamente. Listo. El queso, obviamente está incluido ahí porque tiene mucha grasa saturada. Y ahora vamos a hablar de los huevos. Los huevos, similar a la leche, mucha proteína animal, muchas calorías, o sea que nos engordan. O sea que una persona que quiere bajar de peso no debería comer nunca ningún huevo, porque al comer huevo el cuerpo tiene la capacidad de transformar la proteína en grasa. Importante ahí, ojo, importante, ¿ya?
El cuerpo tiene la capacidad de transformar la proteína en grasa. Así que si yo como más huevo, voy a engordar más. Si estoy bajo de peso, es más aceptable que no tenga otra opción y que ya termine comiendo huevo. Está bien, ¿no? Porque si baja más de peso le puede hacer daño y no queremos eso. Pero al que tiene sobrepeso u obesidad, no debería comer huevo, porque está comiendo algo que luego se vuelve grasa y me hace subir de peso, ¿ya? Obviamente también tiene componentes dañinos, como la grasa saturada, el colesterol, la IGF-1 y residuos de prostaglandinas. Puede tener hormonas y antibióticos, la gran mayoría de las veces tiene eso. No tiene fibra, es bajo en vitaminas y minerales, tiene albúmina, colina y hay riesgo de salmonelosis. Y el problema de la colina que tiene el huevo es de que eso inflama el cuerpo y nos predispone a enfermedades crónicas, incluso puede dañar negativamente nuestra parte neurológica. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es en exceso y porque viene de una fuente que no deberíamos consumir en tanta cantidad. Luego, obviamente, las carnes también tienen grasa saturada, por eso que no deberíamos comer carnes procesadas como las que están en los embutidos, jamón, jamonada, salchicha, que ya hablamos antes, y las hamburguesas. Y tampoco deberíamos consumir carnes rojas, res, chancho y también el cordero, ¿no? Entre otros mamíferos grandes son los que tienen carnes rojas que nos hacen mucho daño y tienen más grasa saturada, por eso son peores. Por lo tanto, una de las opciones que nos queda sería el pollo y el pescado, pero siempre en poca cantidad, porque si comemos mucho, los antibióticos, las hormonas que tienen los pollos o los metales pesados que tengan los pescados nos pueden hacer también daño. Por lo tanto, los alimentos animales son altos en proteína animal, en calorías, tienen grasas saturadas, colesterol, grasa trans, fibra y no tienen fibra y también tienen pocas vitaminas y minerales. Los procesados, como ya habíamos dicho, harinas refinadas, galleta, queque, torta, empanada, pastel, pan y fideos, mucho cuidado ahí. Las frituras, porque al comer frituras, eso va a hacer que tengamos más producción de grasas saturadas, que también va a elevar la glucosa, ¿no? Los endulzantes, obviamente, por lógica, las carnes procesadas que les había dicho, y estos también tienen los mismos componentes dañinos similares a los alimentos de origen animal en exceso, ¿ya? Los vegetales, por lo tanto, que ya habíamos mencionado, son muy sanos. Estos son los fitoquímicos. Habíamos hablado antes que los fitoquímicos nos hacen bien. ¿Por qué cada alimento y por qué la variedad es importante en nuestra dieta? Porque cada color tiene propiedades buenas para nuestra salud. El licopeno del color rojo, las antocianinas del color morado, el caroteno del color naranja, el naranja un poco más como amarillento tiene la criptosantina y los flavonoides, el verde claro la luteína y la zeaxantina, el verde oscuro los glucosinolatos e indoles, el blanco tiene las antosantinas y la alicina y el marrón tiene los lignanos. Ahora, otros componentes pueden estar presentes. Este es solamente un ejemplo. Y además no significa que porque tenga un color no tenga otras buenas propiedades. Puede ser que a veces no es el color único, pero sí tiene buenas propiedades o tiene ese componente, ¿ya? Pero es representativo que cuando tenga este color haya ese componente usualmente, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito de estos antiinflamatorios naturales que muchas veces me preguntan. El kion, el palillo, el romero y el clavo de olor. Muy importante saber que al comerlos, ojo, hacemos la sopa, ¿no? Y masticamos un poquito de kion, ¿no? Muy bueno para desinflamar el cuerpo. El palillo, que lo podemos conseguir como cúrcuma cuando ya está procesado. Y el clavo de olor, que lo podemos masticar o lo podemos licuar en el jugo, ¿no? Pero la cuestión es ingerirlo, no solamente preparar algo y luego botarlo a la basura, ¿ya? Y el romero, que a veces hacemos una sopa o un té, un pedacito en una cucharadita, lo comemos y lo masticamos, ¿ya? El palillo lo podemos usar en el guiso o en el arroz para que le dé un color amarillo y buen sabor a la comida. La cantidad de calorías. Mucha gente que quiere bajar de peso está preocupado por la papa, el plátano, la quinoa, el frijol y el arroz, que justamente tienen menos calorías que lo que tiene más calorías,
que es el queso, la jamonada, la papa frita y el pan. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, y cuando sabemos qué alimentos tienen más calorías y los evitamos, pues nos va a hacer mucho bien. Y además, en el caso de la glucosa, se eleva mucho más cuando comemos esta mala grasa o estos alimentos refinados o chatarra. Un buen desayuno, las mejores opciones la palta y la aceituna. Ahí vemos por qué. Porque tienen más fibra, tienen menos calorías, tienen menos grasa saturada, tienen cero colesterol, tienen, en el caso de la palta, menos sodio o menos sal, y en el caso de la aceituna hay que remojarla en agua sin sal para que le baje un poco la sal, y además tienen fibra, que es muy positivo para un buen desayuno. ¿Ya? Aceituna y palta, buenas opciones, mucho mejor que jamonado o queso. ¿Ya? Siguiente, ahí vemos una comparación entre los animales y las plantas, pero básicamente acá lo que quiero que vean es que el arroz, la quinoa, el frijol y la soya y la espinaca tienen mucho mejor composición que la galleta, el queso, el huevo o las carnes. ¿Ya? Siguiente, no basta con una buena alimentación. ¿Ya? Cuando vemos la parte integrativa de la diabetes y de cualquier enfermedad, hay que ver que hay áreas en la vida. ¿Ya? Acá lo he separado y vemos el área de la motivación y la recreación. La segunda es el área emocional o mental. La tercera, el área espiritual y de desarrollo personal. La cuarta, la parte amorosa o sexual. La quinta, el área social. La sexta, laboral o financiera. La séptima, la parte ambiental o el contacto con la naturaleza. La octava es el alimento. Y la novena, el sueño o descanso. Y la décima y última, la actividad física. Todas estas áreas hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de una buena salud. Si descuidamos una en demasiado, luego nos va a crear enfermedades y nos va a perjudicar a las demás áreas. ¿Ya? Ejemplo, si es que yo, por hacer un trabajo excesivo, descuido mi familia y descuido mi alimentación y no hago ejercicio, va a haber consecuencias a largo plazo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Hay 10 áreas en la vida y siempre pensemos en cómo ir mejorando cada área. No hay que tenerlas perfectas, ¿ya? Ese no es el objetivo. Solamente no descuidar demasiado ninguna, ¿ya? Por eso es importante el sueño, ¿ya? Tengo que dormir 6 a 8 horas para que el cuerpo esté descansado y funcione adecuadamente. Si hago una siesta durante el día, menos de 1 hora es una regla. Si no, voy a tener insomnio. Si duermo más de 1 hora durante el día, ¿cómo voy a dormir de noche? Estamos mal, pues, ¿ya? Actividad física muy importante. Con 15 minutos al día de caminar, o de mover los brazos, o de mover las piernas, o de hacer yoga, tai chi, ya estamos haciendo buena actividad física. No necesitamos ir al gimnasio, ¿ya? Hay que hacer actividad física, pero no se trata tanto de hacer mucha cantidad, sino de hacer calidad y de saber hacerla para no lesionarme. Y de tener una actividad continua. Si yo hago ejercicio todos los días, bien difícil que me lesione. Pero si yo nunca hago ejercicio y una vez al mes o una vez al año pretendo correr 10 kilómetros, obviamente me voy a lesionar y me va a hacer daño. Y en ese caso, mejor no hacía nada. ¿Ya? ¿Cómo se hace la actividad física? De manera continua y progresiva. De poquito en poquito vamos aumentando y de preferencia todos los días o a lo mucho interdiario. ¿Ya? Esa es la importancia. A ver, obviamente el tai chi, el qigong, la meditación son excelentes actividades. Por eso felicito a los que hacen este tipo de eventos. Muy importante hacer estas actividades. No solamente para el cuerpo, sino también para la mente y el alma. Y en medicina complementaria, obviamente que vemos esto. Por eso, lo mejor que podemos hacer para nuestro cuerpo es este tipo de buenos hábitos. Obviamente hay que mejorar la parte mental, tener cierta estabilidad mental o emocional y un pensamiento positivo, que no significa echarme en el mueble y que todo lo bueno va a venir a mí, sino que tengo que poner acción en lo que quiero y con acción logro los resultados que me propongo. Pero sin acción no viene nada del cielo, solamente por pensarlo, ¿ya? Ese es el verdadero pensamiento positivo. El pensar que me va a ir bien, el pensar que mañana voy a estar mejor, pero basado en las acciones que hago hoy. No solamente
pensarlo y ya. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Eso es lo que decía Marco Aurelio, ¿ya? Lo que pensamos es lo más importante. Y por eso vamos a hablar brevemente de una anécdota. Un día estoy en una charla y hablo del perdón y qué tan importante es perdonar a los que nos hicieron daño, etc. Y un paciente se levanta y me dice: doctor, ¿y yo cómo voy a perdonar si esa persona me ha hecho mucho daño? Yo jamás lo voy a poder perdonar. Entonces yo le digo: ¿y eso a quién le hace daño? O sea, el que tú no perdones, a él no le hace nada. Eso solamente te hace daño a ti, por el resentimiento que cargas, ¿no? Ejemplo es como, si a esa persona tú la encuentras en la calle, ¿la invitarías a tu casa? Y me dice, obviamente que no, jamás la voy a invitar a mi casa. Ya, al no perdonar, lo que estamos haciendo es invitar a esa persona todos los días a tu mente, que es incluso peor. Por eso es importante practicar ciertas cosas como el perdón, ¿ya? Y la calidad de los pensamientos es la que va a definir la calidad de nuestra vida. Así que no hay que olvidarnos ese punto. La motivación y la recreación son muy importantes. Siempre hay que hacer algo para nosotros. Está bien hacer algo para los nietos y para los familiares, pero algo, una horita, un espacio para una actividad, un hobby que a nosotros nos guste y que nos apasione, que puede ser desde tejer hasta bailar o hasta tomar fotos o pintar o escribir o leer, ¿ya? Pero siempre démonos un espacio para nosotros, que es muy muy importante. Pueden encontrar videos en el canal de YouTube, como ya les dije. Una página excelente para salud, nutritionfacts.org. Ahí van a encontrar subtítulos en español. La página también ya se ha traducido a toda español. Solamente tienen que hacerle clic a la banderita arriba y poner idioma español. Es la mejor, la más confiable y es gratuita. Por eso se las recomiendo. El libro recomendado, Comer para no morir, del Dr. Michael Greger, norteamericano, bestseller en Nueva York. Uno de los mejores libros de salud que se ha publicado y con evidencia científica y con todos los artículos que él ha utilizado. Él se dedica solamente a eso, ¿no? Y él es el dueño de Nutrition Facts, de la página que les digo, ¿no? Y esto es cuando fui a Estados Unidos y lo conocí en persona, ¿no? Para mí él es un maestro y es el mejor médico que existe ahorita, ¿no? Y por eso es importante saber que su libro está disponible y que mucho bien nos puede hacer tomar esas recomendaciones en cuenta. Por último, no quiero irme sin dejar una pequeña reflexión. El ingrato siente que la vida está llena de injusticias y sufrimientos. El agradecido sabe que la vida es un regalo, es un milagro, ¿ya? Siempre es importante agradecer todo lo que tenemos cada día y de ese modo vamos a estar muchísimo, muchísimo mejor. Gracias a todos los que hicieron posible la charla de hoy. Espero que les sea útil y, como les dije al inicio, de nada sirve saber las cosas si no las ponemos en práctica, y no necesitamos hacer cambios radicales, basta con hacer pequeños cambios en nuestros hábitos para lograr obtener la salud y, en este caso, lograr revertir enfermedades como la diabetes. Gracias.